¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy una charla bastante interesante en la Semana de la Salud, una charla muy ad hoc, que es virus, tumores y bacterias, la historia de la enfermedad. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un recorrido a través del concepto de la enfermedad, cómo ha ido evolucionando y cuáles han sido, en este caso, los momentos clave, los momentos más importantes que hemos tenido, sobre todo con algunas enfermedades, con algunas plagas, en el contexto de lo que estamos viviendo ahora. Sobre todo se trata mucho de entender qué es lo que, cómo lo vemos ahora esta pandemia donde estamos encerrados, donde vienen palabras que nosotros pensamos que nunca nos tocaría vivir, nunca nos tocaría recibir, como es la cuestión de cuarentena, ¿no? Virus, esta cuestión de ver una cantidad de muertos tan alta. Entonces, básicamente, nos damos cuenta que esto ha sucedido varias veces en la historia y obviamente pues nos tocó una de estas. Pero en la historia ha habido algunas pues mucho más agresivas, muy fuertes, y entonces la idea es ir viendo cómo se fue atacando estas plagas en los diferentes momentos, pero también cómo esto dio paso a que fuera evolucionando los conceptos de salud para lo que tenemos ahora. Entonces, para nosotros poder tener un buen entendimiento de lo que vamos a ir viendo, sería muy importante revisar algunos conceptos básicos del mismo, ¿no? Algunos conceptos básicos acerca de la enfermedad, algunos conceptos que vamos a estar tocando en la charla. Entonces, uno de estos conceptos van a ser el de enfermedad y salud. Son conceptos a los cuales nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar, pero obviamente pues, sí tienen sus diferentes connotaciones. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedad, como lo que vemos aquí, cuando hablamos de enfermedad, pues obviamente estamos hablando de una alteración que puede ir desde leve a grave del funcionamiento normal de un organismo. Es decir, que alguna de sus partes no funcione, tanto interna como externa. Entonces ahí es cuando hablamos de una enfermedad. Pero cuando hablamos de salud, en este caso estamos hablando de ese estado en que igual un organismo vivo no tiene ninguna lesión, no padece ninguna enfermedad o ejerce con normalidad todas sus funciones. Entonces, parecieran obvias estas definiciones, sin embargo, al momento de que nosotros las aplicamos, no lo es tanto, porque tiene sus matices. Entonces, enfermedad y salud, entonces siempre van a estar de alguna manera, siempre jugando, siempre va a haber estos factores, va a haber indicadores creados, por ejemplo, por los organismos encargados de cuidar la salud o de combatir las enfermedades, y van a tener diferentes patrones, diferentes medidas, y le van a ir dando seguimiento. Y por eso nosotros vamos a ver que en realidad nunca hay un estado completo de salud al 100%, tampoco hay un estado de enfermedad al 100%. Es decir, siempre hay un equilibrio entre estos dos conceptos. Otros conceptos que nosotros también tenemos que entender, porque los vamos a estar viendo a lo largo de la charla, son estos tres: epidemia, endemia y pandemia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una epidemia, estamos hablando que es una enfermedad que afecta a un determinado grupo humano en un ámbito temporal concreto. Es decir, es una enfermedad que se da, por ejemplo, en un solo país, en una sola región, pero que se logra curar. Por ejemplo, cuando hablamos del ébola, ahorita en África, está muy regionalizado, está muy detectado, entonces ahí vemos que hay una epidemia de ébola, porque es un grupo, un tiempo, y está en un proceso. Cuando hablamos de una endemia, es cuando es una enfermedad que se sienta de forma permanente en un grupo humano determinado. Entonces, por ejemplo, podemos decir que una endemia es, digamos, la diabetes aquí en México. ¿Por qué? Pues porque se estableció como una enfermedad que, pues, se ve, no tiene
una cura fácil, no tiene una situación que nosotros vayamos a poder solucionar de manera rápida y que se va haciendo a lo largo del tiempo, se va quedando, se va quedando, se va quedando. Y ya es propio de los mexicanos. Entonces, comparándonos con otras sociedades, pues obviamente los mexicanos con la diabetes, pues es un signo ya de las enfermedades propias. Entonces, esa es una endemia. Y una pandemia es cuando hay una enfermedad que afecta a muchísimas más personas a nivel, en este caso, global, como la que vivimos hoy, ¿no? En estos casos, por ejemplo, el COVID-19, podemos decir fácilmente que es una pandemia porque todo el mundo está prácticamente bajo ella. Entonces, en este caso, ya con estos conceptos, podemos revisar esta situación de que finalmente enfermedades, a las enfermedades siempre hay que revisarlas en su momento histórico, es decir, cada situación hay que ponerle su contexto, cada una se atacó de manera diferente, entendiendo las mismas reglas que se tenían, los recursos que se concebían, las creencias, en fin, cada enfermedad tuvo un momento diferente históricamente para abordar y no siempre el mismo fue tomado por las sociedades. Mientras en Japón había un brote de viruela y en América había otro, bueno, se actuaron de manera diferente para atacar. Entonces, obviamente, los resultados también fueron diferentes. Entonces, obviamente, hay que ver siempre el contexto de la enfermedad en su momento histórico y entenderlo, ¿no? Entender por qué se actuó así y por qué se hicieron las cosas de la forma en que se hicieron. Entonces, un poco para poder entender, por ejemplo, cómo ha cambiado nuestro concepto de la enfermedad, veíamos, por ejemplo, la concepción entre los griegos y, en este caso, la doctrina judío-cristiana con respecto a lo que vemos hoy, con respecto a estos conceptos de enfermedad y salud. Si nosotros vemos a los griegos, por ejemplo, los griegos, ellos buscaban la eternidad, pero los griegos y los judío-cristianos en el otro mundo, es decir, morir, llegar al paraíso o ir al Hades, que no es necesariamente era un infierno como lo conceben los judío-cristianos, o ir al Olimpo, en fin, es decir, pasar la eternidad junto con sus dioses en un mundo diferente. Entonces trataban de que si las enfermedades o la salud les podían proveer eso, pues entonces actuaban en consecuencia. Pero la evolución de este concepto en el siglo XXI, nosotros damos cuenta que ahora lo que queremos no es morir y irnos a la eternidad con los dioses y todo ese asunto, no, sino lo que queremos ahora es básicamente ser inmortales en la tierra, es decir, prolongar la vida lo más que se pueda, estar el tiempo mayor aquí, no pensar en un índice de vida de 90 años, sino 200, 300, vivir la inmortalidad. Entonces vemos la literatura de ciencia ficción, vemos las expectativas de vida como han ido aumentando de 33 años, ahora 85 años, en fin, que siempre vemos este deseo, ¿no? Este deseo de el hombre por vivir, por estar aquí en la tierra, no morirse con los dioses, sino volverse a sí mismo incluso hasta un dios. Entonces, ese concepto del hombre moderno de dominar la naturaleza, pues obviamente siempre va acompañado con la parte también de la ciencia, de cómo la ciencia le va ayudando, le va creando y le va generando estas expectativas. Muy bien, pero obviamente, ¿cómo pasamos de este concepto de caminar con los dioses a ser dioses? Pues obviamente hay que entender cómo se veía en la antigüedad. Obviamente en la antigüedad la enfermedad se pensaba, se creaba a partir de la interrelación con 4 factores externos. Estos factores como son, aquí los vemos, ¿no? El agua, el fuego, la tierra, el aire. En este caso era esta conjunción de elementos y la combinación lo que nos proveían las enfermedades. Entonces, obviamente, para combatirlo, este es un sentido animista, muy naturalista de la enfermedad, muy básico, digamos, muy primario. Entonces, lo que se hacía básicamente eran rituales mágicos que vinieron acompañados de algunos elementos que después quedaron para la historia de la medicina, que es otra rama de esto que vemos,
donde la herbolaria, el conjunto de mezclas, el asunto de grasas animales o algunas sustancias y mezclas fueron ayudando poco a poco a ir solventando los males que aquejaban a estas sociedades, a los romanos, a los griegos, a los egipcios, a los fenicios, a los mesopotámicos, pero siempre bajo ese concepto no estaba la ciencia, porque no existía el concepto como tal, sino existía el concepto de la magia, el concepto de la ánima. Y entonces los rituales que se hacían con estos elementos de curación siempre venían acompañados de un elemento místico, de una adoración a algún dios o de alguna súplica a un dios. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el libro de los muertos de los egipcios, que es un libro de alabanzas, vienen algunas recetas acerca de cómo curar algunas enfermedades, desde la impotencia, digamos, hasta una gangrena, siempre basado en esta combinación de hierbas, pero combinada con el canto al dios Ra o a Osiris o a Isis, en fin, ¿no? Entonces hay un concepto de el ser humano concebido por la divinidad, que se pensaba que nosotros éramos prácticamente piezas de los dioses, entonces había que rogarle a los dioses para que pues, nos ayudaran con el concepto de la enfermedad y nos ayudaran. Pero obviamente los griegos dieron un salto a ello. Los griegos, cuando tenían sus dioses, por ejemplo, sí tenían sus dioses, pero también acuérdense que tuvieron a sus filósofos. Entonces, los filósofos, por un lado, usaban la metodología para poder hacer metáforas de lo que ellos querían explicar con el razonamiento. Entonces, obviamente van a tener un concepto muchísimo más elevado acerca de la salud y la enfermedad. Entonces, tanto así, por ejemplo, que en el aspecto mitológico tenían un dios, en este caso, Esculapio, ¿no? O Aclepio, ¿no? Que es Esculapio es con los griegos, ¿no? Aclepio es para los romanos, que es el dios de la medicina. Y entonces, este es el que les va a ayudar a curar la enfermedad, es el que va a ser el combatiente contra estos males que los aquejan. Y ese Dios, a su vez, va a tener un conjunto de hijos que también van a estar en la misma línea de la divinidad y de curar y apoyar a los hombres. Entonces, por ejemplo, tenía a su hija Ione, que ella era la diosa que se encargaba de calmar el dolor, ¿no? Y Gea, que era el símbolo de la prevención, ella ayudaba a prevenir, en este caso, las enfermedades, ¿no? Panacea, la diosa Panacea, era el símbolo del tratamiento, ¿no? Ella era la que le daba, digamos, el seguimiento a las enfermedades durante el tiempo que tardaba y al tratamiento, y Telésforo, que era el símbolo de la convalecencia. Entonces, si nosotros nos fijamos los términos dolor, prevención, tratamiento, convalecencia, medicina, son conceptos que para los griegos empiezan a ser ya comunes, es decir, ya su medicina va a un salto adelante de solamente el concepto de la magia, de la divinidad. Entonces, por ejemplo, tanto es así su influencia que vamos a tener este símbolo, el símbolo que nosotros vemos, que es el caduceo. El caduceo es un símbolo que viene a partir de un vocablo griego que significa vara de olivo, adornada con guirnaldas, pero nosotros vemos estas serpientes ahí, y por ejemplo aquí vemos al dios ahí con la serpiente enlazada, pues obviamente se debe a que precisamente Esculapio, mientras estaba curando a uno de sus pacientes, ve que se acerca a una serpiente y se empieza a enredar en su bastón. Entonces él la mata, pero también se da cuenta que otra serpiente come unas hierbas y se acerca a la serpiente que acaba recién de morir, le pone las hierbas y esta serpiente revive, y entonces las dos serpientes se entrelazan en este caso, en la vara. Y entonces, para los griegos, este es el símbolo de la unión, de la muerte con la vida, ¿no? Que van juntos, se van uniendo. Entonces, siempre están en esa búsqueda eterna, ¿no? del equilibrio. Entonces, de ahí viene, y por eso queda como el símbolo básicamente de la medicina. Podemos ver ahora que es el símbolo de la Organización Mundial de la Salud, de los médicos, de algunas asociaciones
médicas. Entonces, obviamente, el que va a iniciar este concepto de desvincular la parte de la divinidad con la parte de una ciencia muy empírica, pues va a ser en este caso Hipócrates. Hipócrates, pues obviamente va a ser un médico, bueno, del año 4 antes de Cristo, que él va a pensar, y más allá, te digo, les digo, de la divinidad, sobre todo la parte de los elementos. Y entonces él piensa que la enfermedad es una desarmonía que existe entre los elementos que concebimos, entonces que hay que equilibrarlos. Pero ese equilibrio no puede ser una causa natural, no una causa divina, sino una causa natural. Y entonces él va a proponer que, por ejemplo, si alguien está sufriendo mucho, digamos, es un concepto muy avanzado, pues, el principio de la eutanasia, si alguien está sufriendo mucho y no hay un recurso, pues mejor hay que matarlo, ¿no? En este caso. Pero si hay una solución a su mal, pues entonces hay que actuar. Entonces él comienza a darle un concepto diferente a la medicina y obviamente pues por eso se va a convertir en el padre de la medicina, ¿no? Hipócrates. Entonces su concepto básicamente es este es el equilibrio, ¿no? Entre el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y entonces para él, obviamente incluso vamos a tener el fuego asociado a la sangre, ¿no? Y entonces podemos tener el equilibrio entre lo cálido y lo seco, ¿no? O también la bilis, ¿no? La bilis que es la parte del aire, la tierra, la bilis negra y el agua, la flema. Y entonces este equilibrio entre estos dos elementos, cálido, seco, frío, húmedo, aire, tierra, fuego, agua, va a hacer que nosotros estemos rodeando entre las 4, digamos, enfermedades que se concebían en esa época o que se conocían en esta época y las derivaciones. Entonces, esto ha ido evolucionando al ritmo que incluso en la Edad Media, esta fue básicamente la teoría de los humores basados en el concepto griego de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de los humores, es básicamente esta parte del equilibrio de los elementos. Entonces, obviamente, si nosotros lo vemos y lo traducimos un poco a la parte del comportamiento humano, pues por ejemplo, la gente que está asociada al fuego, ¿no? Son los coléricos, ¿no? Más propensos al estrés, tienen voluntad fuerte. Los sanguíneos, es un concepto, les digo, muy medieval, ¿no? Son los sentimentales, los emocionales, los optimistas, los verdes, los melancólicos, depresivos, somnolentos, abatidos, pausados, ¿no? Los flemáticos, o sea, los tranquilos, los racionales, los pausados. Entonces, este concepto de muy griego, luego pasado por lo medieval que vemos aquí, ¿no? Pues obviamente a qué les recuerda, ¿no? ¿No les recuerda algo? Entonces, de ahí se basó, ¿no? Los psicólogos después ahí basaron su teoría para hacer esta película, pues basados en la teoría de los humores, ¿no? Griegos y medievales. Entonces, obviamente a los griegos les va a tocar pasar su primer gran momento de enfrentar este desequilibrio entre los humores, pues va a ser básicamente la plaga de Atenas, la peste de Atenas, que básicamente fue una peste de tifoidea, que mató incluso a uno de sus reyes, al rey Péricles, y se calcula que murieron aproximadamente unos 300,000 personas, ¿no? Tucídides, el historiador griego, nos habla entre 150,000, 300,000 muertos. Entonces es el primer gran momento, la primera gran plaga que va a llegar y que va a confrontar y que precisamente pues va a tener esta cuestión de que Hipócrates va a estar ahí atrás de esto, va a ser el López-Gatell de los griegos, va a ser en este caso Hipócrates en esta plaga de Atenas. Entonces vamos a revisar, poco a poco vamos a ir viendo aquí alguna historia de las pandemias y sus contextos, sobre todo las principales, las que vinieron, las que han tenido más muertos y las que fueron, digamos, un parteaguas en su momento, en el momento histórico en que sucedieron. Entonces, una de ellas, nosotros la tenemos aquí,
es la peste, sobre todo ya con los romanos, la peste antonina, que está entre el año 165 y 180 ya de nuestra era, y va a tener, ojo, 5 millones de muertos. Entonces, la peste antonina, pues esta le va a tocar a Marco Aurelio. Una referencia de esta plaga la vemos en la película Gladiador, cuando al principio muere Marco Aurelio, que era en este caso el emperador. Si recuerdan haber visto la película, muere al principio en su casa de campaña, muere pues precisamente de ello, ¿no? Y bueno, ya después viene toda la parte de la película. Pero esta es una peste que se le considera que fue de viruela, y algunos historiadores dicen que fue incluso sarampión. Entonces, todavía por los escritos o las notaciones son muy parecidas. Entonces, viruela o sarampión pudo haber sido esta peste antonina. Y sus síntomas pues eran ardor en los ojos, en la boca, sed, abrasamiento interior, fetidez en el aliento, piel enrojecida, tos violenta, gangrenas, delirios y muerte a los 9 días. Entonces, cuando vemos este tipo de descripciones, entonces son los síntomas entre la parte del sarampión o la viruela, pues se parecen muchísimo. Entonces, fue la primera vez que le tocó, digamos, ya al Imperio Romano sufrir una pérdida. Entonces, ojo, murieron 5 millones. Y entonces aquí el López Gatell de la época, el que le tocó combatir, en este caso, a esta peste, pues fue Galeno de Pérgamo. Entonces Galeno, pues obviamente es el que va a hacer todo el concepto de medicina contemporánea, digamos, no contemporánea, sino va a dar las bases de lo que va a ser la medicina después en el siglo XX, que estuvo muy oculto tiempo y va a ser bastante, digamos, descontinuado, pero cuando se redescubre Galeno, pues obviamente sus métodos y su forma de actuar, pues obviamente lo van a reivindicar, y obviamente por eso a los médicos, o también se les conoce como los galenos. Muy bien, regresemos un poco. Entonces, otra de las, aquí estamos. Entonces, otra de la siguiente peste, en este caso, fue la peste justiniana. Entonces, la peste justiniana, en este caso, o la plaga justiniana, esta mató entre 30 y 50 millones de personas, y estuve en los años 541, 542, en ese caso, después de Cristo. Y entonces, esta peste justiniana, pues obviamente se lleva a cabo en Constantinopla. ¿Por qué? Porque ya el Imperio Romano se había dividido. Entonces, unos se habían quedado en Roma y otros se habían ido a Constantinopla a fundar lo que sería el Imperio Bizantino. Y entonces aquí esta peste es básicamente es ya una peste bubónica. Entonces la peste bubónica que aparece por primera vez, como ya la concebimos después, en la Edad Media, o como la concebimos ya en la actualidad, que incluso si han visto las noticias, hay un nuevo brote ahí entre Mongolia y China. Entonces, la peste como tal nunca se ha curado, ahí sigue, sabemos controlarla y nos hemos adaptado, pero en realidad no se ha curado, o no se ha erradicado, pues. Entonces, esta peste justiniana llega a tener 10,000 muertos al día, ¿no? Imagínense, 10,000 muertos al día, y va a tener las características que sabemos de la peste bubónica: hinchazones en las axilas, en los muslos, atrás de las orejas, fiebre súbita y una muerte por gangrena y necropsis. Entonces empieza a verse ya la enfermedad de una manera más severa, es decir, ya hay otro concepto donde la gente empieza a morir de manera masiva. Otro momento clave, en este caso, vamos a llegar a la Edad Media. Y entonces, llegando a la Edad Media, nos vamos a encontrar con la peste negra. Entonces, esta peste negra, que va a ser la peste bubónica, que vamos a tener, ojo, 200 millones de personas murieron. Pero hay que entender la época, 1347, 1351, y que hayan muerto 200 millones de personas, o sea, murió casi 60% de la población de Europa, y le costó a Europa casi 200 años levantarse de esto. Pero, ¿qué pasaba? ¿Y por qué fue tan
tan destructiva esta peste? Bueno, pues obviamente porque también había un concepto de la enfermedad muy diferente. Entonces ahí estaba la teoría esta de los humores que acabamos de ver, de los coléricos, melancólicos, flemáticos, y entonces, pero había un concepto también de regreso a la divinidad, es decir, había Galeno, Hipócrates quedan un poco oculto con la parte cristiana y otra vez viene el concepto medieval a rescatar la parte de la divinidad. Entonces, contra esto es muy difícil combatir, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la enfermedad se vuelve a ver otra vez como la parte de la lucha con los dioses, la venganza de Dios, un capricho, y entonces la enfermedad tiene que verse constantemente como un estado de prueba, un estado de prueba de la virtud, un estado de que tienen que estar sacando las mejores cosas para que Dios no los castigue con una plaga o con una enfermedad. Entonces, en lugar de atacar las pestes o las enfermedades con una forma de asepsia, de limpieza o en fin, no, obviamente es un castigo divino o un mandamiento divino. Entonces, contra eso, pues no se puede mucho. Y por esto la peste bubónica, pues obviamente, pues asoló a Europa de una manera increíble. Entonces, aquí en este cuadro de Bruegel el Viejo, pues podemos ver ahí la muerte cabalgando, llevando cadáveres, los muertos cayéndose por la calle, perros comiéndose a los restos, en fin, ¿no? Reyes con mendigos juntos, emperadores, campesinos, todos juntos, todos por igual se llevaba esta peste. Entonces, esta peste llega desde China, o sea, es muy curioso porque sigue la misma ruta que incluso tenemos del COVID, ¿no? Es decir, sigue la ruta de la seda, va a llegar a Italia y a partir de ahí, pues viene toda la extensión a Europa. Entonces, obviamente, vamos a encontrar estas similitudes con lo que estamos viviendo ahora. Obviamente, pues al morir una gran sector de la población, pues hay un despoblamiento y con todo lo que implica para la economía, para la sociedad, para los reinos, incluso para las luchas políticas. Entonces, obviamente, también de aquí viene este texto maravilloso del Decamerón de Boccaccio, que estos campesinos que se meten a una finca con la cuarentena, porque también aquí es cuando se inventa la palabra la cuarentena, pues porque eran 40 días que tenían que estar aislados para que, obviamente, los síntomas si aparecieran, pues obviamente estuviera aislado, y si no, pues obviamente ya podían salir. Entonces, la cuarentena provenía de esta cuestión de los 40 días de estar encerrados, y fue cuando se escribe el Decamerón de Boccaccio, que es unos campesinos se encierran y se empiezan a contar historias. Esa es básicamente la anécdota del Decamerón. Entonces, de esta peste bubónica tenemos estos personajes que los vemos muy recurrentemente, ¿no? Estos son los médicos medievales. Y entonces, nosotros los vemos así, tenían unas botas de cuero, estaban obviamente cubiertos totalmente, pues para no ser contaminados, y muchas personas cuando ven esto o piensan que este es un concepto un poco como de pájaro, de cuervo y de la muerte. No tienen nada que ver eso. Más bien lo que había aquí, y este pico era grande porque aquí les ponían una serie de hierbas, con algunas aberturas, una serie de hierbas aromáticas para que pudieran soportar el olor. Entonces pudieran soportar el olor de los cuerpos, de la peste, de la hediondez en la que se encontraban. Entonces podían soportar el olor de una manera muchísimo más rápida. Era una especie de filtro de olor. Obviamente, pues las imágenes después los van a hacer un poco más grotescos, les van a dar un toque hasta un poco ahí místico, y que incluso en algunas películas como de Ingrid Bergman, en ese séptimo sello, lo resalta, ¿no? Entonces, no hay tanta diferencia entre lo que vemos un médico medieval como y un médico, en este caso, combatiendo el COVID-19, totalmente cubierto, ¿no? No tiene las bolsas de olor que tenía, o las hierbas de olor, pero obviamente sí tiene todo cubierto. Entonces, obviamente, sí vemos que esto ha continuado, esto no para.
Pero también algo que va a ir pasando en esta época medieval es que el concepto de enfermedad va a empezar a relacionarse con el concepto de salud. Entonces, por ejemplo, este santo, San Benito, que es un monje, él va a ser uno de los iniciadores de hacer que los monasterios reciban a los enfermos. Entonces, darles esta cuestión asistencial, quizá no tanto para curarlos, sino más bien para que la transición entre la enfermedad y la muerte pues sea menos solitaria, tengan una compañía y finalmente puedan pasar al reino de Dios, obviamente, pero con una asistencia. Entonces, obviamente, San Benito es el patrón para los cristianos para los médicos, ¿no? Entonces vendría siendo el similar al dios griego Escolampio. Entonces, aquí hay una cuestión de una idea sobre la asistencia como un concepto moral de ayudar al enfermo, de darle esta asistencia, no necesariamente para curarlo, pero sí para acompañarlo en su padecimiento. Entonces, algo muy alejado está de los árabes, en el mismo concepto, en el mismo tiempo, en la misma línea de tiempo, los árabes están haciendo otras cosas, los árabes están experimentando, están aplicando ya un método que parece ya una experimentación clínica muy cercana a la que tenemos ahora. Entonces ellos tenían más un concepto materialista, fuera del concepto de la divinidad, es un concepto totalmente materialista, de hacer que la enfermedad se pueda curar a través de elementos propios de hierbas, intervenciones, de operaciones. Entonces los tratados árabes de medicina van a ser llevados después por los cruzados, después van a ser traducidos por, en este caso, los monjes, y muchos de estos tratados árabes también tienen algunos elementos griegos. ¿Por qué? Porque retoman finalmente a Hipócrates y retoman algunas de las enseñanzas también en este caso de Galeno y ellos las llevaban a cabo. Entonces, por un lado, vemos los dos mundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los árabes en este sentido decían, ya tenían conceptos muy básicos, muy aprendidos que ahora nos los repiten como si fueran cosas nuevas, como la moderación al comer, no comer tanto para no enfermarte, no descansar también, trabajar moderadamente, dormir las 8 horas, o sea, ya tenían estos conceptos, ¿no? Tenían esta cuestión o sea, estaban tan avanzados que concebían que la emoción, las emociones fuertes podían transformarse en enfermedades físicas, es decir, esta cuestión de somatizar, que hoy llamamos somatizar las enfermedades, somatizarlas en enfermedades físicas. Entonces los árabes estaban muchísimo más, estaban 5, 6, 7 pasos más adelante que la medicina, en este caso de origen occidental. Obviamente, eso pues lo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo cómo va a tener consecuencias graves. Entonces, por ejemplo, otra gran peste que nos va a pegar directamente aquí en América va a ser la de la viruela, traída por los españoles a América y que va a costar la muerte de 56 millones de habitantes, sobre todo de indígenas. Obviamente, esto lo tenemos que entender en el concepto de la modernidad. La modernidad, cuando hablamos de ella, sí hablamos de que sí hay una racionalidad que ya se empieza a aplicar, pero también una moralidad, tanto una moralidad, digamos, negativa como positiva, por así llamarlo. ¿Por qué? Pues porque no necesariamente le ayudan a la gente enferma. Incluso hay enfermedades que son provocadas para mermar a la población. Entonces, por ejemplo, en este cuadro del Bosco, ¿no? del Jardín de las Delicias, ya empieza a anunciar esta situación de el Valle de los Enfermos, el Valle de los Sanos. Y entonces ahí empezamos a ver cómo la salud y la enfermedad en el cuerpo y en el espíritu no solo atañen al hombre, sino también es un concepto ya donde el Estado tiene una responsabilidad hacia ella, es decir, el príncipe, el rey, el emperador ya también tienen que responsabilizarse de lo que pasa con el pueblo y con la enfermedad y con sus habitantes, y entonces ya empieza a haber pequeños intentos por hacer campañas a favor de la salud, de mejorar las condiciones de la salud de los habitantes.
En ese sentido, nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, en esta época de la modernidad, cuando se dan los descubrimientos, teníamos un concepto nuevo que es la teoría de las miasmas. Las miasmas es, por más absurdo que nos pueda sonar a nosotros, se empieza a pensar hacia 1500, 1600, que las enfermedades son la consecuencia del conjunto de emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras. Entonces, ¿qué es lo que empiezan? Que ellos empiezan a ver alguna relación que hay entre que haya agua sucia, agua estancada, en que haya emanaciones, por ejemplo, desechos, heces sueltas, ¿no? Contaminación, en fin, que el aire esté sucio. Entonces empiezan a entender que las enfermedades también provienen de ahí. Entonces, pero vean la época, casi 1600, entonces empiezan a ver que la enfermedad proviene de otras fuentes, que no es una venganza de Dios. Entonces, obviamente, esto nos va a llegar muy tarde, por ejemplo, aquí a América, que cuando llegan los españoles, pues obviamente hay una serie de serie de muertes y muy rápidas. El mismo Cuitláhuac, que es a punto de vencer a los españoles, le da la viruela y entonces los españoles se recuperan. Obviamente la viruela en América mata a 56 millones de indígenas en un lapso muy, muy corto. Entonces, obviamente, no había anticuerpos, no teníamos anticuerpos la gente de América, y entonces, obviamente, pues o más bien murieron muy, muy, muy rápido. Ahora, eso, como les decía, la peste no se elimina, es decir, aprendimos a convivir con ella, pero ha ido y viniendo. Entonces, tanto en el siglo XVI como en el siglo XVIII las vamos a ver de manera muy recurrente, que van a tener brotes. Por ejemplo, en el siglo XVII vamos a tener algunos brotes en Inglaterra, sobre todo en Londres, vamos a tener casi 3 millones de muertos. Entonces, ahí también cómo entendemos y cómo pensaban que era la muerte. Pues si bien ya teníamos unos conceptos más avanzados acerca de esta teoría de las miasmas, también teníamos otros conceptos que no dejaban avanzar en lo que era el conocimiento científico, que era, por ejemplo, la cuestión de que se pensaba que las enfermedades eran producto de Satán, y había una patología, las enfermedades mentales eran producto de demonios, ¿no? Y entonces al ser la ideología dominante, pues era muy difícil que la ciencia pudiera, o bueno, los principios de ciencia que había en este momento pudieran hacer algo. Pero también en el siglo XVIII, es decir, en el pleno siglo de las luces, obviamente también vamos a tener rebrotes de esta peste que nos van a costar 600,000, casi 600,000 millones. Entonces, para poder entender cómo llegamos a eso, tenemos que ver el siglo XVIII y el siglo XIX, cuando ya comienza a haber una revolución también en la parte médica. Entonces, por ejemplo, en la Ilustración, con todo este concepto de la razón, la igualdad, la libertad, y con todo este concepto donde la razón se impone sobre el mito, sobre la religión y sobre las supersticiones, obviamente empieza a haber un tipo de medicina ya nacionalizada, es decir, el Estado por primera vez comienza a hacerse cargo de la salud de sus habitantes. Y entonces, tal es su ideal que comienza la ideología ilustrada a intentar desaparecer la enfermedad, es decir, toda la enfermedad, desaparecerla. Es un concepto muy elevado que tienen, pero obviamente en su mundo ellos lo concebían que era posible. También vamos a encontrar en el siglo ya XIX la revolución industrial. Con la revolución industrial, obviamente, ya entra la máquina, hay un conocimiento científico, obviamente ya en ciernes, pero ya con bases, ya con un tipo de estructura muchísimo más avanzada. Se aspiraba a la curación de las enfermedades, pero muy importante, también a prevenir las enfermedades. Es decir, ya tenemos estos dos conceptos, sí curarlas, pero nos sale más barato prevenirlas. Entonces, con la revolución industrial, que también viene a darse una cuestión de
maximización de las enfermedades. ¿Por qué? Pues obviamente porque hay un concepto muy complicado acerca de que entra la máquina y la salud mental se ve deteriorada por las horas de trabajo, por el cambio de manufactura, por los gases, por los elementos, por la explotación, por la basura, por los desechos, en este caso de las fábricas. Entonces esto nos va a llevar a que vayamos teniendo, ¿sí?, un sentido de que la sociedad se enferma, pero es una enfermedad diferente a las pestes, es decir, las enfermedades no son más de corte psíquico, anímicas, mentales. Y entonces tenemos ejemplos de esto, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en libros como este de los libros de Horacio Quiroga, de Horacio. Hay un texto muy interesante que se llama el almohadón de plumas, donde vemos, no les voy a echar a perder la historia, pero vemos cómo tratan la enfermedad de la época, como una enfermedad simple la volvemos monstruosa, ¿no? Con esta alección. Otro ejemplo de cómo se trataba la enfermedad en la Revolución Industrial o los efectos de la Revolución es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, donde podemos ver cómo la industrialización ataca la parte mental, las enfermedades mentales. Ya no es tanto la enfermedad física, sino también hay un contexto de enfermedad mental. Entonces tampoco se los cuento para no echárselas a perder. Pero sí, lo que vamos a tener, pues obviamente es una peste de cólera a nivel físico en plena transición de la revolución industrial al mundo moderno. Y entonces en esta primera epidemia de cólera, que es de origen asiático, en 1830 vamos a tener casi 30,000 muertes, ojo, solamente en Londres. Pero, ojo, aquí es súper importante este hecho porque va la observación científica de un doctor, de este John Snow, va a hacer que él va a descubrir, y a partir de una serie de elementos muy a la Sherlock Holmes, él va a descubrir que el brote de cólera proviene de un pozo de una de las calles de Broad Street, de una de las calles londinenses, que está brotando el agua y que viene contaminada. Entonces, obviamente, pues una vez, de ahí viene el asunto, cierran el pozo y obviamente viene la recuperación de la enfermedad. En España hubo casi 300,000 muertos, y en esta época, con este descubrimiento de John Snow, es cuando nace la microbiología, es cuando ya tenemos un elemento más, una herramienta más para poder atacando la enfermedad. Entonces, regresando aquí un poco en el mundo, esa brote de cólera nos costó casi 1,000,000 de personas, pero duró casi un siglo, ¿no? Duró aproximadamente de 1817 a 1923, o sea, no fue tan fácil eliminarlo. El otro gran momento lo vamos a tener con la gripe española, que es la peste, en este caso de influenza. Entonces, para entender cómo llegamos a esa gripe española, que ni siquiera es española, entendemos que hay que entender qué pasa con el siglo XX. Entonces, en el siglo XX, obviamente ya la ciencia ya tiene todos los elementos de los cuales conocemos hoy y comienza a aplicarlo a la parte de las enfermedades y la prevención y la curación. Entonces, un concepto que es muy increíblemente nuevo en el siglo XX es la cuestión de la asepsia, es decir, la limpieza. Entonces, el baño, por ejemplo, lo vemos ahora como un acto natural. Nos bañamos todos los días, tenemos papel de baño, shampoos, tenemos todas las series para la limpieza corporal. Entonces, es inconcebible, por ejemplo, para nosotros, no bañarnos un mes, ¿no? Pero, por ejemplo, en la antigüedad, pues podía bañarse 2 o 3 veces. Hubo reyes como Luis XIV, que cuenta el mito que se bañó solamente 5 veces en su vida. Y un rey que vivió 80 años. Entonces, obviamente, el concepto de la asepsia es muy interesante porque, para que se den un poco idea, los médicos comienzan a lavarse las manos. Antes no se lavaban las manos, se curaban así y no se lavaban. Entonces, aquí es una cuestión de comenzar a ver, a revisarse, ponerse algo para taparse, en los primeros cubrebocas, en fin, lo del pelo. Entonces la situación hacia los médicos primero va a empezar ahí y después va a llegar al mundo exterior, la parte de la limpieza.
Pero también vamos a encontrarnos que en principios del siglo XX, pues con la Primera Guerra Mundial, pues nos vamos a encontrar que también hay una idealización de algún tipo de enfermedad como la tuberculosis. Entonces, cuando nosotros leemos La montaña mágica de Thomas Mann, por ejemplo, vemos este concepto de que hay enfermedades que suenan románticas, que suenan como para la gente puede escribirse, inspirarse, y entonces puedan hacer grandes cosas, y se tienen que ir a curar a los Alpes, a la altura, ahí a la voz, en fin. Entonces, obviamente, este es un concepto muy tergiversado acerca de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque corresponde a una época también de contraste con la industrialización. Viene siempre un último momento de estar en contra de ella y regresar un poco a los orígenes místicos. Pero también vamos a tener a Koch, ¿no? A este científico que va a descubrir, en este caso, la importancia de los gérmenes y las bacterias, y por lo tanto de los virus, acerca de las enfermedades, cómo son los causantes de las enfermedades. Entonces, obviamente, con él vamos a tener la llegada de la gripe española. Digo que se llama gripe española por un concepto totalmente absurdo. Es decir, esta gripe comenzó en Kansas City, en Estados Unidos, y va a llegar a Europa uno o 2 años después. Pero como estaba en plena Primera Guerra Mundial y había mucha censura en los periódicos, y España, en este caso que le costó 300,000 personas, España no estaba en guerra, era neutral, entonces se le comienza a hablar, todo lo que sacaban los periódicos era de las muertes que había ahí en España. Entonces, por eso se le va a conocer como gripe española. Aquí en México hubo aproximadamente 100,000 muertos de gripe española. Entonces, le costó, por ejemplo, estaba en plena Revolución Mexicana cuando sucedió esto, estaba Venustiano Carranza de presidente y le tocó lidiar con ello. Y el concepto fue básicamente, déjalos que se mueran, ¿no? Así fue tratado. Déjalos que se mueran y quémalos afuera de la ciudad. Entonces hay algunas crónicas acerca de estas muertes y estas quemazones que había de cadáveres afuera de la ciudad durante esta peste aquí en la Ciudad de México. Entonces, obviamente, vamos a ver que va a venir después de la Segunda Guerra Mundial y las enfermedades van a empezar a ser combatidos de una forma global. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial surge la ONU y un organismo dependiente de la ONU es ese, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Entonces, obviamente, ahí ya introduce un nuevo concepto donde el Estado ya debe de brindarse y de dar las condiciones a sus habitantes para tener esta situación de bienestar físico, mental y social. En este caso, no solo de asistencia y prevención a los enfermos, es decir, deben tener un concepto totalmente completo, más holístico, que también ha ido cambiando. Tanto así funcionó el concepto que en los años 70 se pensaba que ya las enfermedades habían acabado. Es decir, en los 70 se acabó la enfermedad. Entonces, había antibióticos, las infecciones se combatían con antibióticos. Había enfermedades como algunos cánceres que ya las investigaciones nos decían que veníamos por buen camino, eso estaba en la teoría. Algunas enfermedades hereditarias también, ya decíamos, sí, ya las tenemos dominadas porque ya descubrimos el ADN y los diagnósticos eran cada vez más acertados y más rápidos, entonces no, sí, ya estamos muy cerca. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿No? Básicamente nos va a llegar, pues obviamente, el VIH-Sida en los 80. Va a comenzar por ahí de los 70, pero en los 80 es cuando va a tener esa función. Y a la actualidad, llevamos, de 1981 a la actualidad, tenemos una contabilidad entre 25 y 35 millones de personas muertas por esta situación del VIH-Sida. Entonces, los 80 obviamente traen su nueva carga de enfermedades y viene el concepto de la asepsia, no nada más se va a convertir en una situación de limpieza, sino también el uso de algunos elementos en la sexualidad, porque es una enfermedad de transmisión sexual principalmente, y entonces va a verse el uso del condón como de manera masiva, o sea, existía y se usaba, pero no estaba masificado, y entonces aquí ya va a venir una cuestión de ver la sexualidad, en este caso, de otra manera.
Pero al principio también hubo una estigmatización con el SIDA con respecto a la parte de que se pensaba que solamente los homosexuales la tenían y entonces obviamente va a ser muy complicada la vida de la comunidad, en este caso homosexual al principio, de lidiar con esa estigmatización de que todos tenían SIDA o les ponían a dar SIDA. Hoy nos damos cuenta que no es así. Entonces, ya cuando llegamos nosotros al siglo, en la transición entre el siglo XX y el siglo XXI, nosotros nos vamos a dar cuenta que el lenguaje de la medicina se vuelve un lenguaje casi bélico, casi de guerra, es decir, combatir, atacar, sumergir, ¿no? Eliminar. Entonces, casi ese concepto de guerra como el ejército de médicos, ¿no? O las cargas explosivas de antibióticos, en fin, es decir, hay un lenguaje de guerra contra la enfermedad. Pero también tenemos una contraparte que no hay que olvidarla y que va a mover siempre la balanza en la historia de la salud y de la enfermedad, las farmacéuticas. La industria farmacéutica como Bayer, Monsanto, bueno, ahora Bayer y Monsanto es la misma, ¿no? Van a hacer, en este caso, que haya enfermedades que nosotros dudemos acerca de su existencia, no de cómo de que está, sino de su origen. Entonces, el lucro de las farmacéuticas con los medicamentos, el lucro de la medicina que hace millonarios a algunos sectores, obviamente está para la reflexión y para pensarse. Obviamente, no voy a entrar aquí en una discusión política, pero, por ejemplo, conceptos como SIDO, lo mencionaban hace algunos meses, este concepto de la medicina neoliberal o la medicina, en este caso, de corte lucrativo, en fin. No hay que cerrar los ojos. Existe y ha existido y va a existir. ¿No? ¿Por qué? Porque hay gente que le va muy bien ganando y lucrando con la enfermedad. Entonces, a México vamos a tener, en el siglo XXI, vamos a tener un primer experimento de lo que estamos viviendo ahora, un primer toquecito, que es el virus de H1N1, la fiebre porcina. Esta cuestión, me imagino que muchos de ustedes estaban muy chicos, en el 2009, donde nos encerramos 15 días solamente, la cuarentena duró 15 días, y era decir, casi el apocalíptico ver esta situación, ver a la gente con su cubrebocas y caminando en la calle Sol, los negocios cerrados, en fin. Y lo más curioso es que el epicentro de esta enfermedad, así como fue Wuhan, allá en la del COVID, fue la Ciudad de México, ¿no? Fue el origen de este virus, que duró por ahí un año y después, pues, obviamente, fue controlado. O sea, no se ha eliminado, ahí sigue, ¿no? Y se ha hecho de alguna manera cada vez más fuerte y hay una unidad. Entonces, el que nos toca a nosotros vivir en estas épocas, para ir terminando esto, pues sí, es el COVID-19 o coronavirus, o SARS-2, ¿no? Entonces, esta nueva cepa. Entonces, obviamente, comienza en noviembre en China. Obviamente hay alguna discusión acerca de su origen, hay una discusión muy fuerte y debate sobre si se anunció, no se anunció, si se dijo o no a tiempo, si dio las bases. Y entonces, obviamente, este virus del COVID-19, pues estamos viviendo la parte histórica, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Cada país lo trata de manera diferente, cada país tiene características diferentes para tratar el COVID. A México le pega fuerte, pues porque obviamente este virus, al atacar las comorbilidades, obviamente como es la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que los mexicanos la tenemos en grado superlativo, pues obviamente es más mortífero. En este caso, por ejemplo, en Italia era con los ancianos. ¿Por qué? Porque tienen una población muy vieja, tienen muchísimos ancianos. En fin, cada país le ha tocado lidiar de manera diferente y sus estrategias son diferentes también. Hay algunas globales, como el uso de cubrebocas o algunos medicamentos, pero cada país tiene que darle su propio tratamiento porque es una pandemia que nos toca en pleno siglo XX con una industrialización, con una comercialización diferente, y obviamente no basta solamente cerrar y meternos en casa, hacer cuarentena. Es toda una estructura social, ¿no?, que debe de venir atrás, acompañado para poder salir de eso. Y con ese virus vamos a convivir
muchos años, ¿no? Y nosotros nos podemos dar cuenta, esta es una imagen de la Universidad Johns Hopkins, en este caso cuando empezaba, de principios de abril, y si la comparamos, si podemos ver aquí China y Europa y América en ciernes, igual África, y podemos ver una de ayer, ¿no? Esta gráfica de la misma universidad, podemos ver América siendo el núcleo, en este caso Europa, también no ha bajado tanto en Europa, como pensamos, África cada vez más completa. Y aquí podemos ver un comparativo junto y podemos ver el mapa, es decir, no es que haya disminuido, ha aumentado, ¿no? Podemos ver gráficas que va disminuyendo, pero en realidad vamos teniendo cada vez más casos ahí. Entonces, vamos a convivir un buen rato con ello. Y entonces, solamente ya para terminar, aquí hacemos una recapitulación. Entonces, la peste negra, pues obviamente ha sido la más letal, nos dejó 200 millones de muertos. La viruela, que llegó con los europeos aquí a América, nos dejó 56 millones de muertos. La gripe española, pues también nos dejó otros 50 millones de muertos. La plaga de Justiniano, 50 millones de muertos. El SIDA, 35 millones. Pero nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID hasta el día de ayer, en este caso, iban 544.460 muertos en todo el mundo, lo cual citaría el COVID, en este caso, en el número entre el 13 y el 14, estaría aquí. Y según las estimaciones, cuando termine esta epidemia, vamos a estar quizá entre el número 13. Entonces, obviamente, pues sí es de preocuparse. Y por lo tanto, el concepto general de salud es un concepto muchísimo más complejo ahora, que conlleva a pensar que el hombre ya no mantiene la posición de dominio de la naturaleza, sino más bien ya reconoce que la salud no es un concepto absoluto dominado por él. Ahora, más bien es un concepto relativo que depende de un estado de equilibrio entre la naturaleza, lo material y lo social. Es decir, ya tenemos otro estadio completo. Entonces, el medio ambiente, sociedad, debe de buscar el equilibrio. ¿Por qué? Pues estamos viendo, el COVID obviamente no puede ser combatido solamente con aspectos clínicos, sino también debe de tener su aspecto pues, social, de ayuda económica y sobre todo de respeto al medio ambiente. Eso es sumamente importante en el punto de que lo veamos ahora, porque es muy fácil pensar que se puede encontrar una vacuna y ya se acaba. No, pero son las consecuencias también de orden económico y de cambio climático que estamos viviendo, lo que va a ayudar o a favorecer que esto continúe. Pues muy bien, pues con eso terminamos nuestra charla de esta semana. Espero les haya servido, les haya funcionado. Esperemos leer sus comentarios y sus preguntas. La próxima sesión de la siguiente semana empezaremos con literaturas disruptivas, comenzaremos con la literatura VIP. Y ahorita nos vamos a ligar la siguiente charla en la semana de la salud. Es la charla de la maestra Wendy Bautista Montoya. Va a ser una charla llamada Planeación y Salud, la pareja del momento, que sigue terminando esta misma. Pues les agradezco mucho a todos ustedes su compañía, en este caso a Lazos Químicos. Gracias por el espacio y muchísimas gracias por el apoyo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Arturo. Una charla bastante amena e interesante justamente con el contexto actual. Y bueno, pues nos estaremos viendo en tu siguiente ponencia. Misma Muchas hora, mismo gracias. lugar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Déjale